Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Te saluda Juan Atsuara de la plataforma CEO Consultant y quiero darte las gracias por haber adquirido este curso de ventas de recetas de marketing especializado en lo que es ventas de productos y fundamentalmente servicios. Gracias por estar aquí y empezamos. El mundo de las ventas lo podemos plantear como un arte, lo podemos plantear como un oficio, como una técnica, como psicología, pero en el fondo no deja de ser más que un poco de todo al mismo tiempo. Durante mucho tiempo he estado impartiendo diferentes formaciones en la parte de ventas y al final me he decidido a grabar este curso. ¿Por qué? Porque me he encontrado con muchas personas que al finalizar se me han acercado pidiéndome una información más dinámica, poder repasar los conocimientos y poder refrescar su memoria. Por lo tanto, lo he prometido muchas veces y tras varios meses de estudio y de redacción, pues por fin lo he conseguido. También quiero ayudar a la gente porque creo que la parte de la venta es fundamental porque todos lo hacemos desde el primer momento y desarrollar las actividades comerciales es así. Yo tengo unos amigos que fueron a Estados Unidos y bueno, fueron a presentar su proyecto y que al final, pues bueno, el americano un poco en plan broma le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo lo he hecho? Y este le contestó, pues creo que todo el mundo lo podría haber hecho mejor que tú. Bueno, en principio era una broma, pero no quiere decir que realmente el aspecto comercial, pues muchas veces en España lo tenemos muy dejado de lado. También pues te aconsejo este curso, ¿por qué? Porque tenemos que limitar lo que son los tiempos de aprendizaje. Queremos saber de todo, queremos ser, pues bueno, aprendices de todo y al final oye una persona que te diga, mira, esto es lo más importante, también vale muchísimo, muchísimo dinero. Como persona que me muevo en el mundo del marketing y de la formación, pues siempre he tenido la intención de revalorizar la figura del vendedor. ¿Por qué? Porque considero que el vendedor, pues bueno, por diferentes motivos, unas veces por causa de los vendedores y otras no, pues bueno, siempre es una profesión que está muy desvalorizada. Y en definitiva, todos somos vendedores, aunque en algunos casos no queramos conocerlo. En este curso, bueno, pues si ya eres un comercial experimentado, pues evidentemente lo que vas a obtener son pues simplemente las técnicas que utilizan los grandes vendedores y unos métodos de trabajo, así como una forma de ser más eficaz. Evidentemente no habéis estado esperando los que tenéis experiencia por a que yo redactase este curso. Pero evidentemente también, pues oye, pues tener una mejor técnica y las nuevas tecnologías, pues siempre es muy satisfactorio. Y en este curso, pues yo ya te digo que aunque la empresa se llama Recetas de Marketing, no vas a encontrar una receta mágica, sino que lo que vamos a encontrar son un conjunto de principios comprobados, un método de aproximación al cliente y de análisis de necesidades que te facilitarán sobre todo la comprensión mutua en busca del recíproco interés. Aquí, pues me gustaría que pararas el vídeo y que simplemente te descargaras el test 33, que lo tienes en la parte de recursos, y asimismo, pues lo rellenes y luego vuelvas a este punto. De todas formas, bueno, pues voy a estar 2 minutos para que lo puedas hacer, paras aquí el vídeo y ahora iré contestando a todas las respuestas. Pero creo que es más interesante que contestéis el test antes de continuar a partir de este punto. Bueno, pues bien, ya he rellenado el test, vamos a corregir las preguntas. Bueno, pues aquí son 33 preguntas que vienen a explicar lo que es las características del vendedor. Entonces, bueno, la primera es, ¿tiene usted un temperamento más bien optimista? Bueno, pues para trabajar en ventas hay que ser muy optimista. Tenemos que tener claro que las ventas son duras y si no tienes un carácter optimista, pues francamente lo puedes pasar muy mal. También es muy importante, lógicamente, que si quieres coger esta profesión, te tiene que atraer relacionarte con los demás. ¿Por qué? Porque aquí en definitiva es una profesión donde, sea la técnica que sea, siempre vamos a tener el cara a cara. Es decir, al final la venta nunca perderá pues la posición de un vendedor y la posición de un comprador. La procrastinidad. ¿Tenéis tendencia a aplazar hacia mañana algún día alguna dificultad? Pues hay que intentar evitarlo. Esto es muy típico, nos pasa a todos, pero tenemos que saber que muchas veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. En definitiva, nosotros si conseguimos lo que es, bueno, pues asumir nuestra profesión, pues bueno, lo haremos muchísimo, muchísimo mejor. Por eso el vendedor no tiene que tener tendencia. Hay veces que te calientas la cabeza
y al final resulta que el cliente, bueno, pues cuando le dices, oye, pues mira, este producto no va a estar, pues no pasa nada, te dice que ya estará, que no es mayor problema, pero tú a lo mejor le has dado muchísimas vueltas para poder conseguir ese resultado. Si nos planteamos si es necesario ser competente técnicamente para vender, pues evidentemente sí. Esto viene a decir que sí tienes que conocer bien el producto. Y yo que te diría que esto es fundamental, el conocimiento técnico del producto. Cuanto más conozcas el producto, muchísimo mejor, porque vas a tener muchísima más seguridad y esa seguridad se la vas a transmitir a lo que es el cliente. Cuando pensamos que un buen vendedor le puede vender cualquier cosa a cualquiera, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que plantearnos tres verbos, el verbo vencer, el verbo vender y el verbo convencer. Si tú vences, habrás hecho una venta, sí, pero eso no es una venta, porque lo que buscamos en este curso es formarte de una forma que tú seas un buen vendedor hoy, pero también seas un buen vendedor mañana. Y hay un aspecto muy importante en ventas que es la honestidad. Si realmente no eres honesto y no eres honesto con tu público, pues al final eso se va a volver contra ti. ¿Consideras útil preparar las visitas? Bueno, pues verás que en este curso te vamos a dar toda una serie de procedimientos de trabajo, porque lo que no podemos hacer es ir por ahí haciendo visitas sin tener claro qué buscamos en cada objetivo. Por lo tanto, es vital, yo diría que es vital saber qué es lo que estamos buscando. Esto es un poco más filosófico que realista. Si pudieras elegir, trabajarías únicamente a comisión. Yo te diría que los grandes vendedores, cuando tienes la seguridad, pues trabajas en variable. ¿Por qué? Porque ganas mucho más. Es decir, esto en definitiva, si tú tienes la seguridad, y esta es una profesión de la gente que movemos el mundo. Si tú consigues buenas ventas, pues a partir de ahí todo, pues se te va a abrir. Es una profesión donde en definitiva, pues bueno, tiene los aspectos positivos y negativos, pero sobre todo si tú después de este curso estás seguro de ti mismo, evidentemente te gustará trabajar a comisión porque vas a ganar muchísimo más. Por teléfono, pues nunca venderemos nada más que una cita. ¿Por qué? Porque el método, lo que es el teléfono, es un método muy limitado de comunicación y el resultado sería que, bueno, pues no conseguiríamos absolutamente nada. Es decir, nos falta la vista de la persona que tenemos enfrente. Puntualidad, fundamental en los vendedores. ¿Por qué? Porque cuando estás delante de un cliente y llegas puntual, ya partes de una posición de igualdad. Si lo que haces es que llegas tarde o excusándote, pues empezamos mal. Es muy importante la presentación. Hay un uniforme en todas las profesiones y en ventas hay que pensar que en esos 20 primeros segundos, como luego te explicaré, en el que conocemos a una persona, es el momento en el que realmente, pues bueno, llegamos a una situación que llamaremos, bueno, de estudio mutuo. Si tú respetas las reglas del juego de la venta, que es como vemos en la imagen, pues la chaqueta y la corbata en el caso de los hombres, pues te van a tomar en serio. Por lo tanto, hay que cuidar mucho la presentación. ¿Qué más tiene que tener un vendedor? Pues un vendedor tiene que saber el coste medio de la visita a cada cliente, porque el tiempo es oro, el tiempo es fundamental. Por lo tanto, tenemos que tener pues el tiempo siempre medido y siempre lo tenemos que tener, bueno, pues sabiendo que eso tiene un coste para nuestra empresa. Jamás trataremos de la misma manera a todos nuestros clientes. Tenemos que conseguir que cada cliente sea especial y sea único, se sienta querido. Tenemos que trabajar la parte emotiva, por lo tanto, no podemos tratar a todo el mundo igual. Cuando me refiero a favores, pues bueno, eso es una cosa que te va a permitir pasar de ser meramente un comercial a ser una persona imprescindible. Los clientes se apoyan en los comerciales y cuando te pidan un favor, hazlo. ¿Por qué? Porque en definitiva te vas a convertir imprescindible en la cabeza de esa persona que usted tiene delante. Esta pregunta es fundamental también. ¿Por qué? Porque en definitiva llegará un momento en el que te sentarás delante de un cliente y el cliente te dirá, bueno, te escucho. Y tú vas a tener que empezar, como te explicaré, a contar pues tus argumentos, etcétera. Vas a tener que buscar la necesidad, vas a tener que buscar el dolor. Sabes que al final llega un momento en el cual te sientas delante de un cliente y tienes que empezar. Por lo tanto, no te tienes que sentir molesto. Cuando hablamos de si es el vendedor el que debe hablar más durante la entrevista de ventas, lógicamente la respuesta es que no. Lo importante de un cliente o de un vendedor es fundamentalmente saber qué es el que tiene que hablar menos dentro de lo que es la entrevista de ventas. ¿Por qué? Porque el papel va a ser fundamentalmente el de escuchar más que el de hablar. Es decir,
Un vendedor tiene que detectar la necesidad. Al mismo tiempo, tiene que detectar lo que es la motivación. Y un aspecto fundamental que es la combinación de estos dos puntos, que es lo que llamamos el dolor. Por lo tanto, tenemos que saber qué le duele al cliente antes de saber o realizar una venta. Cuando estemos con un cliente, no debemos de finalizar las frases del cliente. ¿Por qué? Porque cuando finalizas las frases de alguien, el cliente se siente como si lo estuvieras manipulando. Por lo tanto, no dejemos, fijaros, muchas veces, y eso lo explico en el tema, una persona es como un campo de naranjas, ya que estamos aquí en la zona de la región valenciana, en Castellón. Bueno, pues un campo de naranjas se inunda de agua y hay que dejar que ese agua se filtre. Pues en el conocimiento nos pasa 3/4 de lo mismo. ¿Podemos perder una venta en 20 primeros segundos? Pues como os decía anteriormente, los 20 primeros sí. Los 20 primeros segundos son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a ser las 20 primeras palabras, nuestros 20 primeros pasos, nuestra sonrisa, nuestra mirada, nuestra forma de vestir. Y en esos 20 primeros segundos, nuestro subconsciente dispara un mecanismo automático que lo que hace es que sencillamente pues evalúa a la persona que tengamos delante. Por eso hay que cuidar muchísimo esa información. ¿Los clientes deben convertirse en amigos? Bueno, pues mi experiencia de más de 25 años me dicen que un cliente no es un amigo, es decir, sencillamente un cliente es un cliente. Muchas veces se ha hablado de si el cliente es de la empresa o es del vendedor, y yo siempre he dicho que el cliente es del cliente y así además debe ser. ¿Puede pensar cada uno de sus clientes que es único y el más importante de todos? Por supuesto, ya te estoy diciendo que eso es en definitiva lo que necesitamos. Un vendedor también tiene que tener una capacidad de citar al momento el nombre de sus 10 primeros mejores clientes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener capacidad de memoria. Y si no la tenemos, pues no pasa nada, porque en este curso te incluyo pues cómo utilizar un CRM o cómo utilizar una agenda. Porque nadie tiene buena memoria para ser un buen mentiroso. Por lo tanto, tenemos que tener claro que podemos apoyarnos en la técnica. Como dijo Napoleón, cada batalla es ganada antes de celebrarse. Lo que no podemos es perder el tiempo. Si vas a hablar con alguien es porque tienes un objetivo y quieres decirle algo y quieres conseguir algo. Por lo tanto, eso lo tenemos que hacer. A la hora de argumentar, los argumentos son lo que le decimos al cliente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer delante de un cliente? ¿Explicarle todos los argumentos? No, error. Tenemos que enumerar los argumentos que realmente esa persona siente. Es decir, un argumento es más potente cuanto más se ajusta a la motivación, al dolor del cliente. Por lo tanto, no tenemos que explicarle todo a todo el mundo, sino que tenemos que concentrarnos en explicarle aquello que le provoque más dolor y donde tendremos más posibilidades de éxito. La competencia, pues bueno, hay que conocerla bien. A mí no me gusta demasiado la palabra competencia, prefiero la palabra concurrencia. ¿Por qué? Porque la competencia, pues en definitiva, pues no son más que colaboradores. Tú sabes que tienes que conocerlos muy bien. ¿Por qué? Porque ellos son tu competencia. Por lo tanto, tienes que saber quién son, qué productos tienen, cuáles son sus puntos altos, cuáles son sus puntos débiles, y a partir de ahí pues analizamos cómo le entramos al cliente. Importante en ventas es que no tenemos que ser personas que les dejemos escapar fácilmente. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente un cliente potencial, pues en definitiva es una persona que de principio no tiene hostilidad hacia lo que es el vendedor, pero sí que no va a ser fácil coger y venderle, porque cualquier persona tiene miedo. Y entonces cuando nos ven, pues se disparan todos los mecanismos de seguridad hasta que conseguimos lo que es la convicción. Y eso necesita un poco de perseverancia y de constancia. Cuando un cliente reflexiona, tenemos que dejarle que acabe la frase. Tenemos que dejar que tome su decisión, porque si lo manipulamos en ese momento, se va a creer que le estamos imponiendo. Y aquí nos vamos a imponer, aquí vamos a convencer, que es el aspecto más interesante. Esta pregunta, pues evidentemente todos los vendedores experimentados os habréis reído, lógicamente, es decir, cualquier persona cuando acaba una entrevista o cualquier comercial lo primero que hace es, bueno, pues quiere saber si va a tener éxito o no va a tener éxito. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues sencillamente analizamos directamente o inmediatamente la entrevista para saber cuál es el resultado. Es muy lógico, es muy natural y es muy humano. Lo que pasa que sí que te explicaré que para coger toda la información te aconsejo que lo hagas tan pronto acabas con esa persona. Hay que ser un poco ordenado. ¿Por qué? Porque mirad, por mi experiencia,
Bueno, pues yo he trabajado mucho en exportación, me iba a Estados Unidos y cuando rellenaba los informes de ventas, pues al principio en el hotel, luego los rellené en el avión cuando volvía y luego acabé rellenándolos el domingo por la tarde cuando me tenía que incorporar a la fábrica el lunes por la mañana. Por lo tanto, pues bueno, cuanto más tiempo pasa, más información pierdes. Cuando conseguimos un negocio, pues bueno, una de las características de esta profesión es que es para gente realmente dura y potente. Pensar que conseguiremos un negocio y en ese momento nos venimos para abajo porque hay que salir fuera y hay que empezar desde cero. Por lo tanto, sí, tenemos que seguir siempre prospectando. Pero bueno, eso en definitiva tampoco está mal, porque en definitiva pues es parte del oficio y tienes que saber que cuando un cliente está contento, pues en el momento que te despides de él sales y tienes que empezar desde cero y sabes que va a estar contento, pero bueno, esto es cuestión simplemente de experiencia. Un vendedor también tiene que ser una persona experimentada, es decir, tiene que saber decir qué es lo que va a hacer en los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque en definitiva, bueno, pues es una forma de saber, pues bueno, hasta dónde, qué es lo que va a hacer, de organizarse y de tener claro cómo gestiona su zona o su sector. Cuando un cliente dice una objeción, pues lógicamente siempre tendremos que demostrarle lo contrario. Y pensemos que una objeción no es nada malo. Una de las características del curso es que te explicaré que si un cliente no pone problemas, solo va a ser por 2 motivos. O porque no te quiere comprar o porque no te quiere pagar. Por lo tanto, no pierdas el faro de las objeciones. Las objeciones son necesarias y, en definitiva, pues nosotros tenemos que intentar demostrar lo contrario. Cuando hablamos de tener buena labia, bueno, pues sencillamente esto es lo que es un vendedor a la antigua, un vendedor charlatán. Pues no, eso olvídate. Aquí, sobre todo, un vendedor es una persona inteligente que detecta necesidad, que detecta motivación y que detecta dolor. Y ahí es donde ataca y donde consigue sus resultados. Y eso solamente lo puede hacer como escuchando. Por lo tanto, no podemos escuchar y hablar al mismo tiempo. De la misma forma que tenemos que dar mucha atención a los detalles, ¿por qué? Porque las personas siempre nos rodeamos de aquellas cosas que nos parecen más atractivas. Por lo tanto, cuando entras en el despacho y conoces a alguien, pues todo el mundo tienes que saber si es una persona ordenada, si no es ordenada, si es tecnológica, si es una persona detallista, y entonces todo ese tipo de cosas te van a ayudar a vender un poquillo más. La mejor técnica de ventas es la referencia, ya te lo adelanto. Y por lo tanto, pues siempre tenemos que tener claro lo que es la petición de referencias. Piensa que la venta fría es muy dura, pero la venta, si la hacemos de una forma un poquillo más cálida, pues entonces la podemos hacer muchísimo, muchísimo mejor. Por lo tanto, siempre nos tenemos que atrever a pedir una referencia. Y es más, yo te diría que gracias a pidiendo referencias, transmitimos una imagen de qué seguro estará este vendedor cuando prácticamente sin conocerme de nada es capaz de pedirme una referencia. Y la última, pues simplemente nos viene a decir que tenemos que tenemos que ser capaces de poner en tela de juicio nuestros métodos de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestros métodos de trabajo son, bueno, son fundamentales. Es la forma que tenemos de hacer las cosas y eso lo tenemos que hacer de una forma que, bueno, que cada día, pues por ejemplo, sepamos las objeciones duras, cómo hemos respuesto, si nos hemos equivocado, si nos hemos metido en un pantano que no deberíamos de habernos metido. Y eso se hace ¿cómo? Pues simplemente siendo capaz de ser crítico contigo mismo. Bueno, hemos terminado el test. Simplemente quiero darte las gracias por este primer capítulo del curso. Estoy hecho para la venta y espero que de este test pues hayas conseguido pues bueno, tener unos rasgos más bien dedicados a lo que es el mundo, orientados a lo que es el mundo comercial. Si no es así, pues te aconsejo hacer el curso, chico, y en fin, y por lo menos conoces. Pero creo que en definitiva este es un test que más que acertarlo, lo que quiero es que, sobre todo, desde el punto de vista personal vuestro, pues cojáis y digáis, oye, pues sí, yo estoy dispuesto a trabajar en esta profesión y espero que al final del curso repitáis el test y digáis, sí, oye, pues ha merecido la pena y está muy bien. Saludos y hasta